Revelado, la increíble niñera que transformó la vida de un padre y sus dos hijos en solo 30 días, la vida de Miguel, un padre viudo de 38 años, se había convertido en una lucha constante. Con el corazón desgarrado tras la pérdida de su esposa, sentía que cada día su pequeño puesto de tacos, ubicado en un barrio popular de Guadalajara, se transformaba en un reflejo de su tristeza. Lucas, su hijo de 10 años, y Valeria, su pequeña de 8, a menudo vagaban por la casa en silencio, sus risas extinguida por el duelo. La atmósfera sobrecargada de melancolía y ausencia hacía que la vida pareciera un laberinto sin salida. Cada jornada comenzaba cuando el sol apenas despuntaba, y Miguel se afanaba tras el grill, con solo un par de pesos en los bolsillos y la preocupación por la economía familiar como su única compañía. «Qué pesado se siente este aire», pensaba al ver a sus hijos en la mesa, con miradas tristes que él no sabía cómo arreglar. La culpa lo atormentaba y así, mientras servía tacos a los clientes, su corazón se apretaba al recordar el brillo en los ojos de su esposa. Un día cualquiera, tras una larga jornada laboriosa, algo inesperado ocurrió. Rosa, una joven niñera de 24 años, llegó al barrio con una sonrisa radiante, buscando trabajo. Su energía vibrante iluminó el ambiente y sin darse cuenta, comenzó a deshacer el nudo de tristeza que Miguel había estado sosteniendo. Desde el primer encuentro, Lucas y Valeria se mostraron cautivados por ella. Rosa jugaba con ellos en el parque, organizando juegos que hacían que las risas comenzaran a brotar donde antes solo había ecos de llanto. Miguel observaba con un alivio que no sentía desde hacía tiempo, pero al mismo tiempo, una sombra de duda lo envolvía. ¿Era correcto permitir que una extraña entrara en sus vidas de esta manera? No podía evitar escuchar los murmullos de algunos vecinos, que la veían como un simple recurso para cuidar a unos niños perdidos. Las miradas cargadas de juicio lo hacían dudar. Tal vez soy un mal padre, pensaba, sintiendo las cadenas de la inseguridad. Mientras tanto, la magia de Rosa se tejía entre ellos, logrando que Miguel, a pesar de su preocupación, recordara lo que era reír y disfrutar. Al principio, la casa se volvió un campo de juegos, donde los ecos de voces alegres reemplazaron el silencio que había reinado por tanto tiempo. Pero la transformación no fue fácil. La reciente conexión entre Miguel y Rosa, además de liberar a sus hijos, comenzó a despertar en él sentimientos complicados. Una tarde todo estalló en un encuentro comunitario donde Miguel, abrumado, decidió abrir su corazón. «No sé si puedo hacerlo solo», confesó, dejando que las lágrimas brotaran. Mientras le rodeaban miradas de empatía, comprendió que fuerte no significaba hacerlo solo. Pero justo cuando empezaban a desdibujarse los límites de su dolor, un viejo rival del negocio de tacos decidió que había llegado el momento de hacerles la vida imposible. Los rumores de que la niñera estaba ahí solo por conveniencia comenzaron a esparcirse, llenando de dudas a Miguel y de miedo a sus hijos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Miguel, sintiendo ese corazón dividido, enfrentó la decisión más difícil de su vida. Debía ceder a la presión de la comunidad y apartar a Rosa, o se arriesgaría a conocer el verdadero significado de la familia. Con cada rumor, el peso se hacía más fuerte y la tensión se palpaba en el aire, dejando a Lucas y Valeria atrapados en un torbellino de emociones. Era el momento de luchar por lo que amaba, pero tendría el valor suficiente para hacerlo. Miguel se quedó parado en la puerta de su pequeño puesto de tacos, sintiendo como las palabras del vecino resonaban en su mente. No te dejes engañar, Miguel. No necesita a tus hijos, solo a su salario. Esa frase se repetía como un eco en su cabeza, llenando el aire de dudas que lo asfixiaban. Miró a Lucas y Valeria, que jugaban con Rosa a solo unos pasos de distancia. La risa de Valeria, brillante y alegre, era como un faro en la oscuridad, recordándole que todavía había un rayo de esperanza en su vida. ¿Qué harás, papá?, preguntó Lucas, observando la expresión en el rostro de su padre. Miguel sintió la presión acentuarse, como si 1000 ojos invisibles lo observaran, esperando su decisión. No lo sé, hijo, necesito tiempo para pensar, respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. El resto de la tarde pasó en un torbellino de emociones. Miguel se debatía entre la inseguridad y la necesidad de aferrarse a lo que había comenzado a crecer entre ellos. Rosa era más que una niñera, era la chispa que había traído de vuelta la risa a su hogar.
La idea de separarse de ella le provocaba un vacío agudo en el pecho, como si le arrancaran algo valioso. Esa noche, Miguel se sentó a cenar con sus hijos, el silencio pesado a su alrededor. La cuchara de Valeria clinquear en su plato atravesó la atmósfera densa. «Papá, ¿la niñera puede quedarse?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. La miró viendo la súplica en sus pequeños ojos. «Es genial. Juega con nosotros y nos hace reír», añadió Lucas con la misma intensidad. Miguel se dio cuenta de que en sus ojos había algo más que el simple deseo de jugar, había una necesidad de recuperar lo que habían perdido. «No sé si es lo mejor», murmuró, aunque en su corazón sabía que la respuesta era más compleja. Los días pasaron, y la tensión creció. Cada rumor que llegaba a su oído pesaba como una losa. Pero Rosa no se desanimaba. Con una inocencia desbordante seguía acercándose a Lucas y Valeria, creando pequeños momentos de felicidad. Al ver a sus hijos sonreír, Miguel sentía un fuego en su estómago. Este nuevo sentido de familia se notaba en cada broma, en cada juego, y eso lo llenaba de calidez. Sin embargo, una tarde, mientras Miguel organizaba el lugar antes de abrir, vio a un grupo de vecinos mirándolo desde la acera, susurrando y señalando. No pudo evitar sentir que su vida era un espectáculo para ellos. La sensación de desesperanza y enojo se encendió en su interior. ¿Por qué les importaba tanto la vida de su familia? Son solo rumores, pensó, pero el silencio de su corazón lo traicionó. La batalla interna aumentaba, la voz de su difunta esposa parecía resonar en su mente, instándolo a tomar decisiones con cautela. La noche llegó, con las estrellas parpadeando como si estuvieran vigilando sus elecciones. Miguel se sentó en el salón con la mirada fija en Rosa, quien enseñaba a sus hijos a hacer manualidades. La calidez en su pecho se volvió palpable, pero también la sombra de la culpa. Había algo más que le decía que debía interferir, que la protección de sus hijos era su prioridad. ¿Y si ella solo está jugando con ellos?, susurró una parte de su mente, ignorando el alimentar el fuego de su inseguridad. Sin embargo, estaba claro, los niños eran felices, y eso era todo lo que realmente importaba. Al final, tomó una decisión. Se acercaría a Rosa y le preguntaría sobre sus intenciones. No podía seguir escondiendo su inquietud. Esa noche, mientras todos dormían, Miguel se preparó para lo que sería una conversación transformadora. Sin embargo, sin que él lo supiera, alguien en su barrio ya había planeado un movimiento que podría cambiarlo todo. El amanecer traerá cambios inesperados, y no todos serán bienvenidos. ¿Podrá Miguel luchar contra los nuevos desafíos mientras mantiene unida su familia? La respuesta se revelará pronto. El sol se asomó tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de un suave tono naranja. Miguel sabía que el día que venía iba a ser crucial. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama mientras las dudas lo consumían. ¿Sería Rosa realmente lo que su familia necesitaba o solo estaba tratando de llenar un vacío que nunca podría ocupar? Mientras preparaba el puesto de tacos, sus pensamientos se centraban en la conversación que debía tener. La mañana transcurrió lentamente, con la gente paseando y el aroma de los tacos llenando el aire. Pero esa mañana, ni las risas de los niños ni el sonido de las tortillas chisporroteando en la plancha lograron alegrar su espíritu. Al mirar hacia el parque donde Lucas y Valeria jugaban con Rosa, sintió un nudo en el estómago. La sonrisa en sus rostros era brillante y eso lo convencía a medias de que Rosa podía ser más que una simple niñera. Finalmente, cuando la tarde comenzó a caer, Miguel reunió el valor y decidió que era hora. Se acercó a Rosa mientras los niños recogían sus juguetes. Ella lo miró con una sonrisa cálida, pero había un destello de curiosidad en sus ojos que le hizo dudar. «Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Ella asintió y se apartó de los niños, creando un pequeño espacio entre ellos. «Claro, Miguel. ¿Todo bien?», preguntó con su tono amable y tranquilizador. Él resopló, intentando calmar sus nervios. «He estado pensando sobre usted y lo que significa estar aquí. Los niños parecen estar tan felices, y eso me preocupa un poco». Sus palabras salieron entrecortadas, como si una parte de él aún luchara por abrirse. Rosa lo escuchó atentamente, observando cómo sus manos temblaban ligeramente. «Miguel, entiendo tus dudas. Pero los niños necesitan no solo un cuidador, sino también una figura que les ayude a sanar. Yo solo quiero ser eso para ellos». Su voz era sincera, y en su mirada había una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. «¿Y qué hay de ti? ¿Qué esperas de nosotros?», preguntó Miguel, sintiéndose más expuesto con cada palabra que pronunciaba.
La sombra de sus temores y la voz de su vecino retumbaban en su mente. Estaba siendo un tonto por dejarse llevar. Ella tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de abrir un capítulo profundo de su vida. Mi vida no ha sido fácil tampoco. He perdido mucho y lo que menos quiero es causarles más dolor. Los vi jugar el otro día, y me hizo sentir como si estuviera en un lugar que nunca pensé que podría encontrar de nuevo. Sus ojos se humedecieron. Solo quiero darles un poco de mi luz. Un silencio pesado cayó sobre ellos, en el que Miguel se sintió atrapado entre la culpa de su pasado y la posibilidad de un futuro más brillante para sus hijos. Pero antes de que pudiera responder, el tintineo de una campana interrumpió su conversación. Un grupo de vecinos se acercó, sus murmullos se hacían cada vez más fuertes. Miguel reconoció algunos rostros de quienes lo habían observado anteriormente, y esa sensación de exposición volvió con más fuerza. Mira, ahí está la familia. Los tacos van a estar de moda otra vez. Bromeó uno de los vecinos, mientras otros reían. Miguel se sintió pequeño y cuestionado, pero también, a esa misma vez, lleno de una rabia protectora hacia sus hijos y a lo que había construido con Rosa. Lo siento, Rosa. No puedo. Tengo que pensar, dijo Miguel, alejándose antes de que las dudas lo consumieran de nuevo. Mientras caminaba, su corazón latía intensamente. Las risas de esa multitud resonaban con burlas, pero en su mente el fuego de la decisión empezaba a arder. Sin embargo, mientras se alejaba, no sabía que su camino se cruzaría con otros más oscuros, algunos de quienes jamás pensó que traicionarían su confianza. La vida siempre tiene maneras inesperadas de demostrar su crueza. ¿Qué enfrentará Miguel a medida que sus decisiones se vuelven más críticas? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a sus hijos y ese nuevo hogar? ¿Qué había encontrado? Miguel caminó sin rumbo fijo, su mente aún atrapada entre la angustia y la desesperación. Cada paso que daba resonaba como una pregunta no respondida. La tarde había comenzado a caer, y el aire se sentía más fresco, regalos de un tiempo cálido que se había retirado. Pero lo que lo helaba era la sensación de perder el control sobre todo lo que había trabajado por construir. Las risas de los niños habían desaparecido en su mente, reemplazadas por los ecos de una soledad que no había sentido desde mucho tiempo atrás. Se encontraba en un cruce, una encrucijada entre la esperanza de un futuro con Rosa y el miedo de que ella no encajara en su vida. Aunque había una parte de él que anhelaba esa luz que ella prometía, había otra que temía que solo encendería más sombras en su hogar. Decidido a pensar con claridad, se detuvo en una banca del parque, un lugar donde había compartido tantas risas con sus hijos. Mirando al horizonte, recordó cómo la vida le había dado una segunda oportunidad a su familia, cómo había deambulado por el abismo del dolor tras la pérdida de su esposa. Ahora se sentía en un ciclo interminable de dudas, atormentado por su propia debilidad. ¿Qué haría ella? Se preguntó. Se dio cuenta de cómo, al recordar a su difunta esposa, un vacío lo llenaba. Era como si en cada decisión, la pérdida reinara, y no permitía que nada más iluminara su camino. Pero Rosa no era su esposa, y las voces de los vecinos resonaban como un eco de advertencia en su mente. La idea de abrirse a alguien más era aterradora. De repente, un pequeño grupo de niños correteó cerca de él, jugando a la pelota. Lucas y Valeria estaban entre ellos, riendo y brillando como estrellas en el anochecer. La visión de sus pequeños, totalmente absortos en su alegría, le trajo un escalofrío. ¿Era justo que ellos vivieran con la sombra de su tristeza? ¿No deberían tener la oportunidad de disfrutar de una figura materna, de alguien como Rosa? Con un nuevo sentido de determinación, decidió regresar al puesto de tacos. Quería hablar con ella, quería entender su luz. Pero al llegar, su corazón se hundió nuevamente cuando escuchó los murmullos preocupantes de su vecina Isabel. ¿Has visto a Rosa? Dicen que vino aquí a hacer trabajo comunitario, pero no creo que sea buena idea. La gente siempre tiene un pasado oscuro. Las palabras de Isabel llegaron a él como una gelidez. Miguel no podía permitir que los miedos de los demás destruyeran su oportunidad de reescribir la historia de su familia. Pero también sabía que tenía que ser prudente. No podía dejar que su esperanza se oscureciera por rumores sin fundamento, pero, ¿había algo más detrás de Rosa? Al principio se sintió tironeado por la duda, pero al mismo tiempo había una chispa de impulso que le decía que debía descubrirlo por sí mismo, sin juzgarla. Así que se armó de valor y decidió que esta vez no se iría sin respuestas. Después de un rato vio a Rosa llegar, con las manos ocupadas y esa sonrisa familiar iluminando su rostro. Se acercó a ella, sintiendo el vibrar de su corazón en su pecho. Rosa, necesito hablar.
Hay cosas que debo aclarar, le dijo sintiéndose más decidido que nunca. El sol se ocultaba, transformando el cielo en un lienzo de colores cálidos, mientras él se preparaba para abrir no solo su corazón, sino también su mente a lo desconocido. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que esa conversación revelaría secretos que cambiarían todo lo que habían asumido sobre su pasado, y que la luz que Rosa traía consigo no solo podría iluminar su hogar, sino encender una tormenta. Cuando el aire se tornó denso por las palabras aún no dichas, Miguel comprendió que algunas revelaciones no solo generan esperanza, sino que desatan miedos ocultos. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Rosa lo miró fijamente, los ojos destilando curiosidad y una pizca de inquietud. La risa habitual que alegraba su rostro se diluyó al instante, dando paso a una seriedad desconocida. Miguel sintió que el aire se hacía más pesado, como si cada segundo antes de hablar prometiera una tormenta poderosa. ¿De qué quieres hablar, Miguel?, preguntó, su voz suave pero con un tono que advertía la gravedad de la situación. El corazón de él latía rápidamente y sintió como sus manos se humedecían. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos también. He escuchado cosas sobre ti, comenzó, intentando que su voz no temblara. Isabel dice que la gente tiene dudas sobre tu pasado. Rosa se estremeció. Su frente se frunció, un ligero rayo de dolor cruzó su rostro. Yo no tengo nada que ocultar, Miguel. Solo quiero ayudar. Miguel sintió que cada palabra de ella era un hilo que lo unía más a su historia. ¿Pero qué te impulsó a venir aquí? ¿Por qué trabajar con niños? La pregunta brotó con una mezcla de preocupación y curiosidad. Porque alguna vez fui como ellos. Perdí la esperanza y alguien me levantó, respondió Rosa, sus ojos brillando con una sinceridad que desgarró un poco más la armadura que había levantado alrededor de su corazón. Solo quiero dar lo que no recibí, oportunidades. La voluntad de Rosa lo atrapó, pero las dudas seguían atacando su pecho como flechas. ¿Y si tus problemas regresan? ¿Qué pasará si tus sombras traen dolor a esta casa? La rompiente de miedos lo sacudió como olas antiguas golpeando un acantilado desgastado. Ella inclinó la cabeza, su expresión marcando el conflicto interno que ambos compartían. No siempre se puede huir del pasado, Miguel. Pero aprender a vivir con él es lo que nos hace fuertes. Su respuesta resonó profundamente en el corazón de Miguel, haciéndolo cuestionar todo lo que había conocido. Tal vez había una fuerza en aceptar el pasado, incluso en la vulnerabilidad. Pero eso era suficiente para arriesgar la felicidad que tanto había buscado para sus hijos. Unos niños corrieron cercanos, envueltos en risas desenfrenadas, su inocencia contrastando con la intensidad de su conversación. Un eco de alegría que hacía que el corazón de Miguel se partiera entre la realidad y el deseo de un futuro mejor. No sé si puedo poner en juego a mis hijos en esto, murmuró, sintiéndose atrapado entre el amor y la protección. Lucas y Valeria, ellos son mi prioridad. Rosa lo entendía, y esa comprensión brilló en sus ojos. Dame una oportunidad, Miguel. Solo una. Conóceme, deja que te muestre que puedo ser parte de esta familia. La esperanza se insinuaba en su voz, y de repente las preguntas flotaban en su mente. ¿Qué pasaría si Rosa era realmente el cambio que sus hijos necesitaban? ¿Y si todo lo que me has contado tiene un precio? ¿Qué me dices de las palabras de Isabel? Ella me hizo dudar. Miguel sintió como el aire palpitaba con la confusión que le asaltaba. Rosa dio un paso hacia adelante, dispuesta a recalibrar sus miedos. Esas son sombras pasadas. Pero lo que te ofrezco es un futuro, Miguel. Una nueva historia para ti y tus hijos. Miguel sintió un extraño frenesí en su interior. La posibilidad de superar el dolor y abrazar algo nuevo le atizaba un fuego hasta entonces adormecido. Pero en alguna esquina oscura de su ser, un temor persistía. Y si el precio de esa nueva historia fuera más alto de lo que podía soportar, con cada latido, la decisión se formaba y temía a la vez. Tal vez lo que se revelaría iba más allá de Rosa, más allá de la familia. ¿Podía él ser digno del amor y la luz que ella representaba? Mientras la noche empezaba a abarcar el parque, la conversación pendía entre la decisión y el abismo de lo desconocido. Y en ese momento de revelación, la pregunta final surgió, silente y poderosa en su aliento. Estaba realmente listo para enfrentarse a su propio pasado, con Rosa a su lado, y abrir la puerta a un futuro que podría estar repleto de esperanza. El eco de una verdad no admitida retumbó en su mente. Pero como siempre, el miedo es el maestro de las decisiones. ¿Qué haría Miguel ahora? Miguel se quedó callado, atrapado en sus pensamientos, mientras la brisa nocturna acariciaba el parque.
La risa de los niños se desvanecía lentamente, llevándose consigo la calidez del momento que había compartido con Rosa. La idea de abrir su corazón y su hogar a una desconocida, aunque llena de buenas intenciones, lo angustió profundamente. Su mente se debatía entre la posibilidad de un nuevo comienzo y el temor de un dolor inevitable. Rosa dio un paso atrás, sintiendo el pesado silencio que colgaba entre ellos. Sabía que su historia no era sencilla de aceptar. La espera la carcomía. Miguel, entiendo lo que sientes, empezó, su voz temblando ligeramente. Pero cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar. Te prometo que no soy la misma de antes. Las palabras de Rosa resonaron en el fondo de su ser, pero Miguel miró el cielo estrellado y la incertidumbre lo abrumó. No sé si puedo arriesgarme, murmuró, la angustia luchando con su creciente deseo de creer en la redención. ¿Y si te dijera que el periodo más oscuro de mi vida fue también el más formativo? Ella lo miró con una profundidad que parecía atravesar su alma. Aprendí que en nuestras cicatrices hay sabiduría y fortaleza. Te comparto esto porque quiero que comprendas que no estoy aquí para causar problemas, sino para ayudar a sanar. Miguel tragó saliva, la melancolía llenando el aire a su alrededor. Su mente lo arrastraba a su propia infancia, recordar la tristeza de perder a su madre, la lucha de su padre, todo eso resonaba dentro de él. No quiero que mis hijos pasen por más sufrimiento, contestó, sus palabras ahora más firmes, como una declaración. Y es precisamente por eso que te ofrezco mi apoyo. No solo para los niños, sino para ti también. Estoy dispuesta a esperar y demostrarte que podemos ser parte del cambio que tanto anhelas, propuso Rosa, su mirada desafiante y decidida. La intensidad en su voz encendió algo en Miguel, una chispa de esperanza que no podía ignorar. No puedo ignorar lo que dice Isabel. Hay rumores, Rosa. La gente habla a mis espaldas, se defendió, sintiéndose vulnerable. Las palabras de otros nunca definen quiénes somos realmente. ¿Qué dirías si te muestro quién soy a través de mis acciones? Dale una oportunidad a la vida, Miguel, eso te lo suplica tu corazón, contestó Rosa, moviéndose más cerca de él, invadiendo la distancia invisible que los separaba, el espacio se llenó de una intensidad palpable. La risa de un grupo de niños atrajo su atención, recordándole la luz que purificaba su mundo. Lucas y Valeria necesitan a alguien que les brinde amor y apoyo, ¿qué tal si me dejas demostrarles que puedo ser eso? La idea de que sus hijos pudieran tener una guía, una figura alentadora en su vida, lo atormentaba e iluminaba al mismo tiempo. Rosa sonrió, una luz cálida surgiendo de su expresión. Te prometo que haré todo lo posible por ellos. Solo necesito esa oportunidad. La sinceridad de sus ojos lo atrapó, y Miguel sintió que se desencadenaba un viento de cambio, con el corazón latiendo, pensó en la posibilidad de adoptar lo desconocido. Pero la preocupación latía fuerte, ¿y si resultaba ser un error? Podía ser que el amor y la luz vinieran con un precio, finalmente, respiró hondo y murmuró, ¿y si alguien en tu pasado vuelve a interponerse? ¿Y si tus sombras crean más sombras? Rosa expandió su mirada, el peso de la incertidumbre decorando su rostro. Si eso sucediera, me enfrentaré a mis demonios, así como tú a los tuyos. Pero lo que importa es construir algo real y sólido, algo por lo que valga la pena luchar. Miguel sintió que el tiempo se detenía, un nudo en su garganta que lo impulsaba a seguir adelante. ¿Podría darle una oportunidad? Está bien, dijo finalmente, sintiendo que la balanza de su destino se movía. Una oportunidad. Pero si esto no funciona. Te prometo que haré todo lo posible, interrumpió ella. Comencemos esta nueva historia juntos. Las palabras de Rosa calaron hondo. En esa promesa, Miguel vio un rayo de esperanza antes de sumirse en la oscuridad de lo desconocido. Pero sabía que su decisión ya estaba hecha, sin embargo, a medida que caminaban juntos hacia su futuro incierto, una sombra emergía del pasado, observando cada movimiento. En lo profundo, una visión distorsionada de cosas no dichas, problemas no resueltos y una verdad que podía amenazar todo. Cuando se encontraron frente a la puerta de su hogar, la tensión se hacía palpable. Miguel sintió que el aire se llenó de posibilidades, pero también de peligros ocultos. ¿Estás listo para abrir esa puerta?, preguntó Rosa con un ligero temblor en su voz, con una mezcla de ansiedad y adrenalina. Miguel tomó la manija, sintiendo el futuro ansiar por entrar. Pero en el fondo un escalofrío le decía que no serían solo risas y aprendizajes, algo del pasado estaba en su camino, esperando un instante para revelarse. ¿Qué sombra acechaba en los rincones olvidados de su vida? ¿Podría resistir el impacto que se avecinaba? El momento se alargó cuando Miguel giró la manija y empujó la puerta. Un chirrido resonó en el silencio como un eco de las decisiones que había tomado.
Al cruzar el umbral, Rosa lo siguió, y el ambiente familiar lo envolvió, pero también lo llenó de incertidumbre. Las paredes de su hogar parecían hablar, recordándole tantos momentos, risas y lágrimas compartidas con sus hijos. Es pequeño, pero es hogar, murmuró, tratando de romper el hielo. Rosa observó la estancia con curiosidad. Es acogedor, Miguel. Tus hijos deben sentir la calidez aquí. Su voz era un susurro suave, como si quisiese no alterar la atmósfera delicada que se había creado. Sí, antes era feliz, pero tiempos difíciles hacen que todo se torne pesado, respondió él, volviendo a sentir el peso de su inseguridad. Mientras se movían por la casa, un ruido rompió el silencio, un pequeño grito de alegría provenía del pasillo. Lucas y Valeria, al escuchar la puerta abrirse, corrieron hacia la sala, los ojos brillando de emoción al reconocer a Rosa. «Mami», exclamó Valeria, antes de abalanzarse hacia Miguel, buscando su abrazo. El instinto protector de Miguel salió a flote en ese instante y la abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad. «Mami», sí, eso le resonaba una y otra vez, hace tiempo que Miguel había deseado que alguien pudiera llenar ese vacío. Pero la idea de que Rosa asumiera ese papel lo asustaba. La confusión se dibujó en su rostro mientras Rosa agachaba la vista, reconociendo el momento delicado. «Hola, Valeria. Soy Rosa, una amiga de tu papá. Estoy aquí para ayudarte», dijo ella, intentando conectar con la pequeña. «¿Vas a quedarte con nosotros?», preguntó Lucas inseguro, mientras observaba la interacción. Sus palabras resonaron en el aire, pesadas y cargadas de significado. Miguel sintió que se le encogía el corazón. Si tan solo supiera lo que eso implicaba y si realmente podía darle esa estabilidad a sus hijos. «Voy a ayudar y estaré aquí para lo que necesiten», contestó Rosa con una sonrisa, su voz llena de calidez y determinación. «¿Podemos jugar?». Valeria inclinó la cabeza, haciendo que Rosa se sintiera más a gusto. El temor de Miguel empezó a ceder un poco ante la curiosidad infantil. «Claro, pero primero ¿quieres que preparemos algo de comer juntos?». Rosa se agachó para estar a la altura de los niños, su mirada brillando con intenciones genuinas. Miguel se sintió extraño. Por un lado, ver a sus hijos sonreír era un bálsamo. Pero por otro lado, la idea de Rosa involucrándose tanto le daba vueltas en el estómago. Estaba abriendo la puerta a algo que podría salir mal. Mientras observaba la interacción, un flash del pasado surgió en su mente, días felices que se tornaron oscuros y sus noches interminables llenas de miedos. «Voy a ir a la cocina», dijo, tratando de alejar los pensamientos oscuros y la ansiedad que lo acompañaban. Tomó aire profundo, pero la sombra de sus dudas permanecía. Mientras se dirigía hacia el área de la cocina, entró en un breve estado de confusión. ¿Qué pasaría si Rosa realmente cambiaba las cosas para mejor? El cariño de sus hijos lo llenaba de emoción, pero también el miedo a que todo se rompiera de nuevo lo asfixiaba. Al salir de la cocina, vio a Valeria y Lucas riendo, con Rosa en medio de ellos, preparando una especie de masa para galletas. La escena era tranquilizadora y al mismo tiempo desgarradora. Cuando la duda se apoderó de su mente una vez más y las sombras parecían alzar la voz, un sonido rompió el ambiente alegre. El timbre de la puerta resonó como un trueno en un día soleado. Miguel se congeló, la sonrisa de su rostro fue reemplazada por un gesto de preocupación. «Voy a abrir», dijo Rosa, sintiendo el cambio inmediato de tensión que había invadido el aire. Pero al momento que su mano alcanzó la manija, Miguel supo que no era solo cualquiera quien estaría al otro lado. Con el corazón acelerado, observó cómo la puerta se abría lentamente. ¿Quién sería? ¿Y cómo eso afectaría su nuevo comienzo? El futuro que había estado intentando construir podría tambalearse en un instante y en ese instante, escuchó una voz familiar resonar. «Hola, he venido a ver a Miguel». Miguel sintió que el aire se vaciaba por un instante. La voz al otro lado de la puerta lo hizo tambalearse, como si un rayo hubiera atravesado su pecho. Reconocía esa voz, y no era un eco del pasado que quisiera recibir. Aquella figura detrás de la puerta representaba un mundo que había tratado de dejar atrás, un capítulo que nunca se cerró del todo. Rosa, al darse cuenta de su reacción, frunció el ceño con preocupación. «¿Estás bien, Miguel?», preguntó su voz llena de dulzura en medio de la confusión, pero él no podía responder. Estaba paralizado, sintiendo que el tiempo se detenía mientras la puerta se abría por completo. Y ahí estaba Clara, su exesposa. Al verla, el nudo en su estómago se tensó aún más. «Hola, Miguel», dijo Clara, mirando a su alrededor, como si tomara nota de cada rincón de la casa. Su tono era casi despreocupado, pero el miedo colaboraba con el aire enrarecido. «No sabía que estabas en casa. ¿Qué haces aquí?».
Miguel preguntó, la tensión brotando en su voz. La risa juguetona de sus hijos, que antes resonaba con tanta alegría, se apagó. Lucas y Valeria observaban a su madre con miradas de confusión. Vine a ver cómo están los niños, respondió Clara, pero en su mirada había algo más, incertidumbre. He estado ausente, lo sé. Pero quiero saber si necesitan algo. ¿Algo?, cuestionó Miguel, incapaz de contener la incredulidad en su tono. Por un rincón de su mente una pequeña voz le decía que quizás era una oportunidad de sanar, pero el resentimiento se interpuso. ¿Ahora te importa? Rosa, sintiendo la carga emocional, dio un paso al frente. Soy Rosa, amiga de Miguel. Estoy aquí para ayudar a los niños. Su voz era clara y sus ojos mostraban determinación. Clara la miró con sorpresa, como si se acabara de dar cuenta de que había competido con una persona que quizás tenía más que ofrecer que ella. ¿Amiga?, repitió sin poder disimular la incredulidad. Sí, estoy aquí. También he estado ayudando a Miguel, respondió Rosa con firmeza, mientras Miguel la observaba, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud por su valentía. Esto es un momento inesperado, Clara dijo, aclarando su garganta. Quizás deberíamos hablar los tres. Miguel sintió que su pecho se encogía. No hay nada que hablar, Clara. Tú tomaste una decisión. Y me arrepiento, Clara le cortó, sus ojos llenos de vulnerabilidad. Quiero hacer las cosas bien, Miguel. Por los niños. El silencio que siguió fue pesado. Las paredes, que antes habían sido testigos de risas, ahora eran cómplices de una tensión que apenas podía soportarse. Lucas y Valeria se miraron entre sí, aún confusos, mientras los adultos se detenían en un duelo que parecía no tener un fin. Finalmente el niño mayor, Lucas, quebró el silencio. ¿Vamos a preparar galletas o no? Su pregunta no solo era inocente, era un intento de traer de vuelta esa chispa de alegría que había sido interrumpida. Clara sonrió levemente al escuchar a su hijo, como si ese pequeño gesto ahí fuera el hilo de esperanza que le quedaba. Claro, me encantaría ayudar, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la cocina. Pero Miguel la detuvo. No. Rosa estaba haciendo eso con ellos. No necesitas actuar como si todo estuviera bien. Su voz se endurecía con la determinación de un padre que había sufrido demasiado. Miguel no podía permitir que Clara interfiriera en este nuevo comienzo. Pero su mirada encontró la de Rosa, y en ese instante comprendió que el pasado aún tenía más que revelar. Mientras el aire se llenaba de tensión, el sonido de una conversación interrumpida, y las opciones se reducían, Miguel se preguntó, ¿qué decisiones asumiría para cuidar de su familia? Justo en ese momento el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero Miguel decidió contestar. ¿Hola? Su voz temblaba, pero la respuesta del otro lado podría cambiarlo todo. Miguel, tienes que saber la verdad. Miguel se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior mientras su corazón latía con fuerza. La frase en el teléfono resonó en su mente como un eco inquietante. La verdad sobre que pensó, sin embargo, su curiosidad superó la confusión. Soy Alberto, un viejo amigo de Clara, continuó la voz. Miguel se tensó al escuchar el nombre de su exesposa. Necesitas saber lo que realmente sucedió. Miguel sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Clara se giró hacia él, notando su expresión, y un destello de preocupación cruzó su rostro. La niña, Valeria, empezó a inquietarse y preguntó, «Papá, ¿estás bien?» Un momento, Valeria, respondió Miguel, tratando de mantener la calma. Aclaró su garganta, llevando su atención a la llamada. ¿Qué quieres decir con eso, Alberto? Es complicado. Estaba ahí cuando todo pasó. Clara quería que te lo dijera yo. Ella quería dejarlo todo, incluso esto, pero las circunstancias la llevaron a actuar de otra manera. La voz al otro lado se apreció llena de pesar, como si hablara de un secreto guardado durante demasiado tiempo. Miguel sintió un destello de traición y confusión. ¿Actuar cómo? ¿Qué pasó realmente entre ustedes? Ella se sintió atrapada y tomó decisiones que no pudo revertir. Simplemente necesitaba tiempo y espacio para entender su vida, explicó Alberto, su voz vacilante y sincera. Mientras Miguel escuchaba, las palabras se entrelazaban con recuerdos de su matrimonio. Los momentos en que la risa llenaba la casa y la versión idealizada de Clara, esa mujer decidida y fuerte que alguna vez había sido. Pero ahora solo había sombras. ¿Por qué hablas de esto ahora?, preguntó Miguel, casi en un susurro. ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué ahora que está aquí enfrente de mí? Porque no puedo seguir guardando este secreto. Te debo eso, Miguel, respondió Alberto con firmeza.
Clara necesita ser honesta, no solo contigo, sino consigo misma. Miguel sintió la fragorosa turbulencia de sus emociones. Las palabras de Alberto hirieron, pero también despertaron un anhelo por la verdad. Pero antes de poder procesar más, el llanto de Valeria lo sacó de su trance. La pequeña miraba a su madre, claramente angustiada. Está bien, cariño, dijo Miguel, moviéndose hacia su hija y abrazándola, tratando de infundirle calma. Lucas, como siempre, buscaba el equilibrio en medio de la tormenta familiar, y miraba a Clara, entre la expectativa y la confusión. Necesitan saber lo que ha estado pasando en la familia, prosiguió Alberto, su voz más suave. Hay cosas que si se revelan, pueden abrir puertas que creías cerradas. Miguel se sintió atrapado entre su deseo de proteger a sus hijos y la necesidad de entender el pasado. Miró a Clara, cuyas manos temblaban ligeramente y la tensión que había existido entre ellos parecía clamar por un cambio. ¿Vas a hablar, Clara? ¿Vas a contarlo todo?, preguntó, su voz cargada de emociones contenidas. Porque esto no solo nos afecta a nosotros. También afecta a los niños. Clara bajó la mirada. En ese momento parecía vulnerable, como un pájaro atrapado en una jaula. Sí, Miguel. Sé que he fallado y estoy aquí para tratar de corregir mis errores, pero no sé por dónde empezar. Rosa, que había permanecido en segundo plano, frunció el ceño al escuchar la conversación. Era evidente que el pasado no solo se había vuelto a abrir, sino que amenazaba con alterar el frágil presente. El silencio se volvió palpable. Cada uno en la habitación se congeló en su propia verdad, atrapados en un momento que podría definir sus futuros. Lo que has hecho no se puede deshacer, dijo Miguel, su voz temblando de emoción. Pero si quieres hablar, este es el momento. Pero no solo de tu pasado, también de lo que queremos ser como familia. Clara finalmente alzó la mirada, el miedo en sus ojos se mezcló con una chispa de determinación. Está bien, hablemos. Todo. Pero también hay algo que debo revelar, algo relacionado con lo que ha estado sucediendo últimamente, algo que podría cambiarlo todo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué otra verdad tenía Clara oculta? El momento se llenó de expectativas y en su interior, Miguel supo que, sea lo que fuera, no todo sería como lo había imaginado. ¿Qué más tienes que decir?, preguntó, su voz grave y ansiosa, mientras los corazones de todos se preparaban para un nuevo golpe de la vida. La revelación estaba a punto de comenzar y, sin importar el resultado, ninguno de ellos volvería a ser el mismo. El aire en la sala se tornó denso mientras Clara comenzaba a hablar, su voz temblorosa apenas consistía en un susurro. Miguel, la verdad es que no vine solo para ver a los niños. Vine porque tengo miedo. Tengo miedo de que algo de mi pasado regrese, algo que puede poner en peligro a nuestra familia. Las palabras flotaron en el aire, llenas de una gravedad palpable. Miguel sintió un frío recorrerle la espalda. ¿De qué hablas, Clara? Su corazón latía rápidamente y el sudor frío comenzaba a achechar su frente. Valeria, aún abrazada a él, miraba a su madre con ojos llenos de incertidumbre. Lucas, confundido, no entendía la magnitud de la conversación. Después de que me fui, Clara respiró hondo, como si esas palabras fueran un ladrillo que debía soltar. Me involucré con las personas equivocadas. Atrapada en un mundo peligroso, Miguel. Tenía deudas y ahora alguien está buscando cobrar y podrían lastimarlos a ustedes. Rosa, sintiendo la tensión en la habitación, dio un paso adelante. Miguel, ¿qué hacemos? Sus ojos reflejaban preocupación, buscando la manera de proteger a los niños. La imagen del hogar que estaban construyendo amenazaba con desmoronarse nuevamente. Miguel, aturdido por las revelaciones, buscó su voz. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué nos dejaste sin protección? El dolor en su corazón se mezclaba con la rabia y la frustración. Tú no solo te fuiste, nos dejaste vulnerables, apretó los puños, sintiendo como la ira se acumulaba en él. Lo sé y me arrepiento de cada instante que he estado ausente. Pero lo que enfrentamos ahora es real. Clara miró a sus hijos, sus lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. No quiero que pasen por el mismo sufrimiento que yo. Miguel frunció el ceño. ¿Y qué propones hacer entonces? ¿Vas a volver a entrar en sus vidas de una forma que no les ofrezca más que dolor? Al decirlo sintió que su muralla de seguridad se tambaleaba. Creo que estoy aquí para quedarme y, de alguna manera, enmendar las cosas. Clara se volvió hacia Rosa, y tú, solo puedes estar aquí porque me dejaste entrar a su vida. Rosa inspiró profundamente y por un momento Miguel sintió que iba a hablar, pero luego la miró, en un instante de conexión silenciosa, para que supiera que debía abordar esto con cuidado. Miguel, creo que deberíamos tener una conversación honesta.
Clara tiene sus demonios, pero también tiene la oportunidad de redimirse. Si desea permanecer en la vida de los niños, ellos merecen entender la verdad. ¿Y si sus sombras regresan?, preguntó Miguel, su voz rugiendo con desconfianza. Solo tengo espacio para noches de risas, no porque temer por el pasado. Pero los niños tienen derecho a ser escuchados. No puedes tomar decisiones por ellos sin darles la chance de conocernos verdaderamente, insistió Rosa, dejando claro que ella proponía una oportunidad, no una resolución. Los niños estaban paralizados en el centro de la sala, rodeados de adultos que creaban una tempestad emocional a su alrededor. Lucas, leyendo la tensión, rompió el silencio. ¿Podemos cocinar galletas ahora? Eso sería divertido. Miguel miró a sus hijos y se dio cuenta de que el dolor y el pasado no solo pertenecían a ellos. No podía arrastrar más cuestionamientos sobre el futuro. Está bien, Clara. Si quieres quedarte y luchar por ellos, entonces debes hacerlo con tu verdad, por amor a nuestros hijos, respondió Miguel, sintiendo que el peso de sus propias inseguridades cedía un poco. Solo quiero una oportunidad, dijo Clara, moviéndose un paso adelante. Los amo, y no quiero perderlos de nuevo. Ella no parecía la misma mujer que dejó años atrás. Esta vez había un destello de sinceridad en sus ojos. Con esa luz de resolución, Miguel asintió. Entonces comencemos a construir juntos. Pero debes ser honesta con ellos, con nosotros. Y quiero que todo esto se presente como un nuevo comienzo, no como un regreso a viejas sombras. Las lágrimas de Valeria y Lucas corrieron por sus mejillas, aliviados de que las tensiones comenzaban a dispersarse, aunque la incertidumbre acechaba. Rosa se unió a ellos formando un círculo de apoyo, manifestando, en cada mirada, la promesa de un nuevo futuro. Juntos podemos enfrentarlo, susurró Rosa, mientras los niños, tímidamente, extendían sus brazos para envolverla en un abrazo grupal. Miguel se unió, sintiendo la amalgama de nuevos lazos que comenzaban a brotar. Juntos, ellos enfrentarían la tormenta. El sol brillaba por el horizonte, renovando la esperanza en cada corazón. Miguel besó la cabeza de Valeria, quien sonrió, y todo parecía más claro. Siguiendo la revelación, la vida ofrecía una segunda oportunidad, si los cicatrices del pasado podían curar juntas. Y en el horizonte los cuatro construían su nueva historia, adentrándose en su verdad compartida, un paso a la vez. Recuerda, si te emocionó esta historia, suscríbete ahora mismo al canal. Necesitamos que estés siempre con nosotros en cada aventura. Dale like porque tu apoyo es clave y comentad qué te pareció este final, ¿qué sentiste? Compártelo ya con 5 amigos que necesitan esta chispa de esperanza. Este es el momento de hacer crecer nuestra comunidad y dar voz a nuestras historias.